domingo más estamos reunidos y damos gracias al Señor por este día, porque es el día que ha hecho el Señor para gozarnos, para alegrarnos en Él y para buscar de su rostro también, ¿verdad? Y poner todas las cosas delante de Él. Damos gracias a Dios y a pesar de todo, pues aquí estamos y nos podemos reunir aunque sea de esta manera. Así que vamos a poner este tiempo delante del Señor y pedirle que dirija todas las cosas. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú nos guardas y nos bendices, Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos están tocando vivir, a todo el mundo, Señor, no solamente a tu iglesia y a tus hijos, sino a todo el mundo, pues nosotros, Señor, confiamos en ti, Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos este día para poderte darte gloria y darte honra a ti solamente, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Queremos honrarte en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que juntos podamos leer una pequeña porción de la palabra que está en el Salmo 118, del versículo 21 al 24. Dice así, Salmo 118, del 21 al 24, dice así la palabra del Señor. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Este es el día que el Señor ha previsto para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en él. Y eso vamos a hacer, ¿verdad, hermanos? Todos juntos vamos a alabarle y vamos a glorificar su nombre. Cada mañana al despertar, cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar, cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, todo ello, ¿no? Vamos a estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Buenos días, hermanos. Este domingo es el séptimo domingo ya que celebramos nuestro culto al Señor desde nuestros hogares. Nuestra iglesia está vacía, el templo en la calle Joaquín Quijada, en Albacete, está vacío, pero su iglesia, como hemos visto en diferentes ocasiones, no es el templo físico que ahora
está vacío ya por casi ya 50 días. Su iglesia son aquellos que han sido redimidos por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Quien han sido, como dice la Escritura, quien han sido librados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados del reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es su iglesia. Esa es su esposa, por quien el Señor ha prometido que vendrá para celebrar un día no muy lejano, las bodas del Cordero. Bienaventurados, dice la palabra, aquellos que son llamados a esta fiesta que el Señor ha preparado, dice Juan en el libro de Apocalipsis, y dice que estas palabras son verdaderas de Dios. Mientras tanto, hermanos, su iglesia espera. Espera a que llegue el día en el cual sea revestida de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, dice la Escritura, que es el bien hacer de aquellos que han sido apartados para el Señor. Así que su iglesia en el año 2020, en medio de esta pandemia que estamos atravesando, espera que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado con toda su gloria. Porque para esto se dio el Señor a sí mismo, nuestro Salvador, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque participemos de este siglo, de este tiempo, de esta era, no formamos parte de él, sino formamos parte del venidero, porque así hemos sido perdonados en Cristo. Dice nuestro Señor Jesús que así acabará este siglo malo, que la cizaña será arrancada y se quemará en el fuego y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y ese va a ser el fin de este siglo, ese va a ser el fin de esta era. No sabemos cuánto va a durar, pero Dios nos advierte, como hemos visto hace un momento, que estas palabras son verdaderas de Dios. Y estas palabras verdaderas de Dios son las que guardaban sus discípulos. Las que guardaban sus discípulos en los días posteriores a la resurrección de Jesús que conmemorábamos hace 3 domingos. Y también como vimos el domingo pasado, aunque estaban escondidos y estaban atemorizados, ellos hablaban de estas cosas. Se decían unos a otros lo que Jesús ya les había dicho y cómo muchas cosas de estas se estaban cumpliendo en ese momento delante de ellos. Lo principal en el contexto del pasaje de hoy que vamos a compartir y junto con el pasaje del domingo anterior es que sus discípulos tenían un llamado especial a tener presentes las palabras de Jesús. Su iglesia en este tiempo tiene un llamado especial también a tener presentes las palabras de nuestro Señor en nuestros corazones. Es por este motivo que la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos, ellos se encuentran en Galilea. Jesús les advirtió antes de ser entregado: pero después de que yo haya sido resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nos cuenta Mateo y también nos cuenta Marcos en sus evangelios que el día que Jesús resucitó y se apareció a un grupo de mujeres les dijo: id, dad las nuevas a mis discípulos para que vaya a Galilea y allí me verán. Así que muy confundidos, en el pasaje que hoy vamos a leer, sus discípulos se encuentran en el lugar donde todo había comenzado. Prácticamente todos sus discípulos eran de Galilea, de aquella región. Volvieron al principio, volvieron a donde comenzó todo, en Galilea, donde Jesús les hizo su llamamiento para que le siguieran en aquella región. Jesús les fue llamando a sus discípulos uno a uno para que fuesen en pos de él. Muchas cosas y muy intensas habían acontecido en aquellos días y sus discípulos seguían esperando la promesa del Señor. Así que os invito a que leamos juntos
el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Y entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Después de esto, así comienza su relato Juan en el día de hoy, y que también hemos estado viendo en estos 2 domingos anteriores. Os animo a que entréis en el canal de la iglesia en YouTube y así los podréis ver. Jesús les dijo que se encontraría con ellos en Galilea, y allí por tercera vez se encuentra con sus discípulos. Y los discípulos estaban esperando, lo estaban esperando a él. Y no sabemos a ciencia cierta cuántos días habían pasado desde que Jesús se les apareció por última vez. Pero sí nos dice, sí sabemos que era la primera vez que se les aparecía en Galilea. Las demás ocasiones, todas fueron en Jerusalén. Pero aunque días antes hubiese visto a Jesús resucitado, se vislumbra que la vida de sus discípulos seguía su curso. Pareciese que habían vuelto los discípulos a la rutina, pareciese que habían vuelto al lugar de partida, y si leéis el texto atentamente, da la sensación de que estaban aburridos. El otro día me enseñaban un vídeo de estos días de confinamiento de un hombre que iba y abría el frigorífico y dentro había un letrero que les decía: tú no tienes hambre, tú lo que estás es aburrido. Y es que somos así. No somos distintos de los discípulos de Jesús. Muchos dicen en nuestro tiempo que no creen porque no pueden ver a Dios. Si viesen un gran milagro de Dios, seguramente creerían. Pero es mentira. Es que esto es mentira. Porque el hombre y la mujer son egoístas, son desagradecidos, son olvidadizos por naturaleza. Hay un dicho en España que reza así, que muchos conocéis: no importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por lo que no hiciste. Jesús hizo infinidad de milagros delante de las multitudes que le seguían, y Jesús les tuvo que reprochar algo fuerte: me seguís porque os doy de comer. Yo soy el pan que saciará vuestra hambre, el agua que quitará vuestra sed, pero yo os conozco, que aunque me estéis viendo, no vais a creer. Pero sabed esto, les decía el Señor Jesús: todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el tercer día, que tiene que llegar, que será en el día postrero. Y eso es lo que se dibuja en la narración de Juan. Que sus discípulos han vuelto a olvidar la promesa de su maestro. Y Juan, que es quien hace este relato, es uno de los hijos de Zebedeo, nos muestra a un puñado de sus discípulos, a un puñado de los discípulos de Jesús. En total son 7 los que están en este relato. Nos indica a Pedro, y Pedro fue el que había negado a Jesús 3 veces unos días antes. También están entre ellos Tomás, que había dicho que no creería si no metía su dedo en el lugar de los clavos y su mano en el costado de su maestro. También están los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan.
que fueron reprendidos por Jesús por querer reservarse el lugar privilegiado de sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha cuando Jesús fuese glorificado después de su muerte y de su resurrección. Y también estaba Natanael, que creyó en Jesús como el Hijo de Dios, cuando éste le profetizó en el lugar que le vio, que estaba sentado cuando recibió el llamamiento de seguir. Este es el currículum. A grosso modo, el currículum de los discípulos que son identificados por su nombre en este momento. Y se echaron a pescar al lago de Galilea. Y no sabemos si fue por hambre, por aburrimiento o simplemente porque decidieron volver a su antiguo oficio mientras que esperaban que Jesús volviese. Y la iniciativa que tiene Pedro y los que estaban junto a él fue ir a pescar, hacer lo que sabían, lo que ya hacían en el principio. Y pensarían que vamos a hacer lo que hemos hecho tantas veces y seguro que lo vamos a volver a hacer una vez más. Aunque con total seguridad, ellos hacía más de 3 años que no echaban una red para pescar. No pescaban como de forma profesional, como lo habían hecho hasta entonces. Y sin embargo nos dice el relato que estuvieron toda una noche, y en toda una noche no pescaron nada. Toda una noche juntos, en una barca no muy grande, todos ellos pescadores, no pescar nada, extraño. ¿Cuántas veces no echarían la red en aquella noche? Porque la forma de pescar era la siguiente: echaban, recogían, una y otra vez, así, repetidas veces. Por 3 años, los discípulos se alimentaron del ministerio de Jesús. Iban juntos, pero o bien se alimentaban por las amistades de Jesús, por su influencia, o por aquellos que los recibían en sus casas, o de las ofrendas que les darían por el ministerio de Jesús, o en ocasiones también por los propios milagros de Jesús. Pero ahora Jesús no está con ellos. Y lo que sabían hacer, aquello que era su profesión, ahora resulta que no les está funcionando. Una vez escuché a un pastor amigo mío, amigo de la familia, que decía que Jesús nunca llega tarde. Que Jesús en su ministerio nunca llegó tarde, que todo lo hizo a su tiempo. Incluso cuando resucitó a Lázaro, no llegó tarde, sino que era necesario que Lázaro muriese para que pudiesen ver la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús parece que no viene, ¿no? Que no aparece. Y Pedro vuelve a la barca y vuelve a su rudimiento antiguo, al mismo lugar en el cual el Señor le llamó, porque Pedro era pescador. Mirad, yo tuve un negocio por 20 años y quien me conocen saben que me fue bien. Durante este tiempo me fue muy bien. Pero hubo un tiempo en el cual yo también luchaba con el llamamiento de Dios. No quería equivocarme, dejarlo todo e irme a seminario a Madrid por 4 años era una decisión de vida, una decisión drástica para nosotros. Con casi 50 años, ahora tengo algunos más, casado, con 3 hijas, era una decisión muy difícil para mí y también para mi familia. No sabía, tenía dudas, no sabía si dejar el ministerio y no seguir hacia adelante o cerrar radicalmente mi negocio y atender al llamamiento que el Señor nos estaba haciendo. Pero ocurría algo curioso en este tiempo. Y es que el Señor me estaba quitando por una parte el negocio, pero por otra parte me iba dando el ministerio. Y en ese tiempo yo le decía a mi esposa Noemi, le decía, yo no sé lo que estaba pasando, porque yo no me he vuelto tonto de un día para otro. Yo sigue siendo el mismo, yo conozco el negocio, yo sé lo que estoy haciendo, pero no me va, no me funciona. Antes lo que tocaba se convertía en dinero y ahora no, todo lo que hago sale al revés, ¿no? Y es que estaba ocurriendo, el Señor me estaba quitando ese negocio y Dios nos estaba dando el ministerio. Antes lo que tocaba todo funcionaba, como los discípulos, parecía que yo no estaba echando la red en el lugar correcto
y pareciese como si se me hubiese, entre comillas, olvidado de pescar. Y tenía una tensión fuerte entre esto, ¿no? Porque yo en el lugar donde me encontraba seguro era con mi negocio, aunque no pescara. Me encontraba seguro con mi negocio, aunque no fuese igual que antes. Pero la incertidumbre de dejarlo todo me invadía y servirle al Señor a tiempo completo. Un pastor dentro de mi familia, muy cercano a nosotros, me dijo así: ¿tú serías feliz si volvieses a hacer lo mismo que hacías antes? E incluso si te fuese bien. Y yo le contesté que no, que ya no sería feliz. Vosotros podéis imaginar el giro de la vida de los discípulos, especialmente en la vida de Pedro, que había dado de sí en ese momento. Hubiesen tenido éxito con la pesca antes de que Jesús llegase. ¿Os imagináis que a Pedro, cuando echa la red con la barca antes de que Jesús llegase, le hubiese ido bien? ¿Os imagináis que antes de que Jesús llegase, Pedro hubiese tenido éxito otra vez con la pesca? ¿Vosotros pensáis dónde podría estar Pedro? ¿Cómo habría sido la historia de Pedro? Vosotros sabéis los ministerios preciosos que Dios ha dado y ha bendecido y que han sido arruinados y echados a perder porque por otros negocios que les ha ido bien, hermanos que servían al Señor y que les ha ido bien fuera y que terminaron abandonando el ministerio. Fijaros, porque tuvieron la maldición que la barca se les llenase de pescado por sus propias armas. Para Pedro y para el resto de los discípulos fue una bendición que en ese primer momento no pescaran nada en aquella noche. Hay millares de testimonios en el mundo entero de hermanos que desde una vida arruinada, que esa vida arruinada les llevó a los pies de Cristo para luego dejarlo todo y poderle servir al Señor. La vida de Pedro tuvo que verse arruinada para que fuese el discípulo que Jesús quería de él. Pero tiempo después, Pedro escribiría en su segunda carta a la Iglesia Universal que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no viene, no es porque se esté retrasando. Si el Señor no viene, es que quiere que muchos todavía se arrepientan y muchos se vuelvan a Él, incluso dentro de las paredes de la iglesia. A muchos el Señor les va a vaciar la barca de pescado para que se arrepienten y doblen sus rodillas. Preparando esta predicación, el Señor me mostraba esto, y lo voy a decir con temor y temblor. El Señor me mostraba: yo voy a hacer que corran a mí, a muchos les voy a vaciar la barca. Porque es imposible que podamos entender lo que verdaderamente Dios quiere hacer con nosotros, si a veces no nos tiene que llevar al lugar donde no queremos, al lugar, al inicio, al principio, al lugar donde el Señor se pueda encontrar con nosotros. Nos cuesta mucho rendirnos ante esto. Hubiese sido una maldición para Pedro si en aquella noche Pedro hubiese tenido una gran pesca en un principio. Pedro debió echar la red en aquella noche hasta en la tierra. Debió echar la red hasta que le faltaron las fuerzas por pescar. Seguro, me lo imagino. Una noche entera echarían la red a derecha, izquierda, para adelante y para atrás. En cualquier momento, solamente, como he dicho, les faltaría echar la red en medio de la tierra. Solamente les faltaría eso. Pero gloria a Dios que el Señor no retarda su promesa. Gloria al Señor que Él no mira nuestras infidelidades.
No tuvo en cuenta la negación de Pedro ni la cobardía de sus discípulos. El Señor Jesús sigue viniendo a buscarnos. Gloria al Señor, que Él está atado a sus propias promesas, Él está atado a sus propias palabras. Fijaros, los discípulos, cuando llegó Jesús a buscar a sus discípulos, ni le reconocieron. Posiblemente, dicen algunos teólogos, ¿no?, que pues seguramente dice que era de madrugada, la poca luz, a lo mejor la lejanía, más o menos unos 100 metros de distancia, no distinguieron que era Jesús. Incluso cuando Jesús les pide nuevamente de comer, ellos le dicen que no tenían nada que ofrecerle. Pero cuando Jesús les dice que volviesen a echar la red y hallarían pesca, una vez más, seguramente, las palabras de Jesús vinieron a su mente. Enseguida echaron la red de la dirección que Jesús les había dicho y su red se llenaba de peces. Pero aquí está la bendición de la barca llena. Que ellos no perdieron la vista con la bendición. Si fijáis en el texto, ellos no se paran a mirar la red, no ponen sus ojos en la red llena. La red está llena, pero ellos no ponen los ojos en la red llena. Ellos ponen los ojos en Jesús. Ellos miran a Jesús. Lo que a ellos les cautiva es que Jesús estaba allí. Ellos no perdieron los ojos en la bendición. Ellos miraron al dador de la bendición. Para Pedro, si miráis el texto, para Pedro la red llena de peces pasó a muy segundo lugar. No importaba si la barca estaba llena de peces. Lo que importaba era la palabra de quien les había dado la pesca. Lo que importaba era la palabra de Jesús. Aquel que les había dado el mandato, aquel que les había dicho que echaran la red. Eso es lo que importaba. Que Jesús estaba allí con ellos. Pedro, desde que salió siguiendo a Jesús, tuvo aciertos, pero también Pedro tuvo muchos fracasos, como seguramente conocéis muchos de vosotros. Y especialmente con Pedro, porque el texto se centra en él. Tuvo que volver al lugar de su partida. Pedro tenía que darse cuenta que sin Jesús él ya no era nada. Pedro tuvo que volver a su Galilea para ya nunca ser más el mismo. Es que el llamamiento del Señor no tiene valor ninguno si no es por el que llama. El que llama es el que da el valor real al llamamiento. El que te llama a ti es el que verdaderamente da el valor a esa llamada que el Señor está haciendo. A ti, a su iglesia. Y Pedro lo sabe. Y Pedro corre cuando Juan le dice que era Jesús y lo reconoce. El Señor es el que da, el Señor es el que quita, para que su nombre sea exaltado en este tiempo. Y es una incertidumbre para todos. Lo que pueda ocurrir en estos meses es una incertidumbre para ti, para mí, ninguno sabemos lo que va a ocurrir. Ni los discípulos se imaginaban lo que el Señor iba a hacer con ellos. Pero a lo mejor en este tiempo es un tiempo bueno, este tiempo de confinamiento que estamos en nuestras casas, a lo mejor es un tiempo bueno, escúchame, para reflexionar en qué lugar estamos. ¿Y por qué el Señor nos tiene de esta manera? No pienses tanto en qué vas a hacer mañana. No pienses tanto en qué vas a hacer mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana como iglesia? No pensemos tanto en qué vamos a hacer mañana. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué y para qué el Señor nos tiene de esta manera? ¿Por qué el Señor ha vaciado la barca en la cual estábamos tan seguros y no la ha dejado vacía? Imagínate la iglesia. ¿Por qué el Señor permite esta situación? Como compartía una hermana hace unos días en nuestra reunión de oración, volver a nuestra Galilea. A lo mejor el Señor quiere llevarte al principio, nos quiere llevar otra vez al principio. A lo mejor nos hemos dejado algo por el camino. A lo mejor hemos pasado algo por alto. A lo mejor el Señor quiere que tengamos una nueva relación de propósito.
contigo y conmigo también como pastor. A lo mejor el Señor ha enviado a su iglesia a Galilea también para que reflexione en este tiempo, para que tenga un encuentro fresco con ella. A lo mejor el Señor ha vaciado su barca, como he dicho antes, ha vaciado su iglesia para llenarla de la manera que Él quiere, para que Él, solamente Él, se lleve la gloria. Lo importante no es la pesca. Lo importante no es la pesca. Lo importante aquí, hermanos, es el Señor de la pesca, el Señor de la iglesia. Para que le reconozcamos que es Dios quien pone, quien quita, quien llena y quien vacía. Es algo que deberíamos de reflexionar en este tiempo. Es algo que yo estoy reflexionando mucho en este tiempo. ¿Por qué el Señor nos ha sacado de la iglesia? ¿Por qué el Señor nos ha sacado de la iglesia? A ver, reflexionemos. Si a lo mejor no estábamos haciendo las cosas correctamente. Si a lo mejor pensábamos, y yo me pongo el primero como pastor, que somos nosotros quien hacemos las tareas, somos nosotros quien tenemos las riendas de su iglesia, ¿eh? Y el Señor nos tiene que llevar, nos tiene que sacar, llevarnos a esa Galilea donde reflexionemos, a ese principio donde reflexionemos y veamos que aquí lo principal no es la iglesia, sino el Señor de la iglesia. Aquí lo principal no es tu vida, sino el Señor de tu vida. Si tienes Señor, a lo mejor aquí lo principal es una relación genuina con aquel que te llama. Es algo que tenemos que reflexionar, tanto tú, ahí, en tu casa, como yo como pastor de la iglesia. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias. Señor, gracias por la oportunidad de poder compartir una vez más tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos das. Señor, gracias por tu fidelidad, Dios mío. Señor, te damos las gracias, oh Dios. Señor, queremos que en este tiempo, Dios mío, nos reveles, Señor, nos abran los ojos para que podamos entender. Señor, el por qué, Dios mío, Señor, estamos en la situación que estamos padeciendo, Señor, sufriendo, Dios mío, esta incertidumbre. ¿Por qué, Señor, Dios mío, tú nos tienes donde nos tienes, oh Dios? Señor, tu iglesia vacía, Señor. Pero confío, Señor, también, y lo veo, que tú estás llenando la barca de muchos hermanos. Estás llenando la barca, Señor, que son sus casas, sus hogares, sus vidas, Señor, de tu presencia. Lo sé porque te lo veo y porque lo comparten conmigo. Pero también, Señor, a ver, Dios mío, y muéstrate con poder, Dios mío, con señorío, sobre aquellos, oh Dios, que todavía, Señor, confían en sus fuerzas, confían en su arte, confían, Señor, en sus fuerzas, Señor, y necesitan más depender de ti. Dios mío, glorifícate, Señor, en este tiempo sobre nuestras vidas, porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor, que seas el Señor en medio de tu iglesia, Dios mío. Y como hemos orado otras veces y clamamos, Señor, las palabras de Juan el Bautista, Señor, que es necesario, Señor, que menguemos, Señor, para que tú crezcas en medio de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y vamos a alabarle, vamos a pedirle, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí.
llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Tú sos mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, voy a volver Amén, que el Señor haga esto en nosotros, ¿verdad? Produzca esto con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Antes de despedirnos, solo recordaros que como todas las tardes, a partir de las 8:30 8:15, tenemos nuestra reunión de oración, y invitaros una vez más a que participéis, porque es un tiempo de mucha bendición. Vamos a tener nuestra última oración en este día y vamos a pedirle a Tere Toledo que sea ella quien nos decida en oración. 3. Hermanos, os echo mucho de menos. Tengo muchas ganas de reunirnos todos juntos como antes en la iglesia, Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque siempre has estado con nosotros y en estos momentos también vas a estar, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo, Señor. Tú controlas nuestra vida también, Señor. Y también controlas la vida de mis hermanos. Cuida de todo tu rebaño, Señor. Cuida de todas las personas mayores que encuentran solas también, Señor. Ten cuidado de nosotras, Dios. Señor, te pedimos, Señor, que todo esto, Señor, sea para beneficio de nosotros y para que podamos crecer en tus cosas, Señor. Para que nos demos cuenta también, Señor, que tenemos que estar más agarrados a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das bendiciones hasta que sobreabundan, Señor. Tú tienes consuelo, Señor, para nosotros. Gracias, Dios, por tantas cosas como nos das cada día, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tu ayuda, Dios. Y gracias, Señor, porque nos diste a Jesús como pastor y estoy eternamente agradecida a ti, Señor, por él, Señor. Gracias y guárdalo también a él y a su familia, Señor, y a todas las familias de la iglesia, Señor. A los que están delicados también, pues estate con ellos, Dios. Guárdanos cerca de ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.